Buenas tardes, saludo a todos desde donde estén. Esto de dar una charla remota hace que la presencialidad sea distinta, obviamente. Vamos rápido porque el tiempo corre un poco, son 25 minutos, así que vamos directo a las cosas, argentinos a las cosas. La presentación, como dice el título, se trata de presentar una herramienta que pertenece al campo de los motores de reglas para mejorar la gestión del gasto. Así que ese es en concreto de qué se va a tratar la presentación. Así que vamos a avanzar directamente. Me pareció arrancar primero con una pregunta. Nosotros somos una compañía de software, así que nos dedicamos a tratar de encontrar soluciones a los problemas que se van presentando, digamos, en lo que es el mercado de la salud. La pregunta es si es posible bajar el gasto entonces, el gasto médico, con herramientas informáticas. Eso lo vamos a ir contestando a medida que avance la charla. Así que para empezar o para introducir, vamos a ir yendo de lo más general a lo más particular. El gasto en salud es una problemática que crece en todo el mundo y que los actores o los agentes buscan herramientas todo el tiempo para gestionarlo y hacerlo sostenible. Algunas de las causas, esto es una charla digamos que no tiene que ver directamente con el gasto en salud, así que lo vamos a hacer muy por encima, y no soy además un especialista, tienen que ver con la mayor prevalencia y el costo en algunas enfermedades. Mucha de la data o de la información surge de otros países, pero se ven casos paradigmáticos como lo que ocurre en diabetes o en enfermedades mentales o en obesidad. La inflación médica, que es una problemática cada vez más reconocida, aumenta el equipamiento, aumenta la sensibilidad de los equipos, y también ocurre que no se reemplazan las tecnologías anteriores en muchos casos. Por otro lado, la realización de exámenes innecesarios, lo remarco en azul porque forma parte de lo concreto, del concepto que vamos a ver en este caso, en esta charla. Y el envejecimiento de la población también atenta contra la sostenibilidad del sistema. A otro nivel, un poquito más abajo, vamos a introducir, digo más abajo en el sentido más concreto o más particular a la charla, voy a introducir dos conceptos, algo muy sencillo. Se trata de adecuación de la prescripción médica, que es el concepto que está detrás de esta idea, y los sistemas de soporte de decisión clínica, que forman una categoría de sistemas, que son herramientas que en distintos ámbitos o como distintas soluciones, en este caso como una herramienta para eliminar pruebas que son, entre comillas, innecesarias, y por eso la utilización de este término como adecuación. ¿Cómo las vamos a llamar? Y en el nivel de detalle o más concreto, finalmente voy a presentar una solución. Es el motor de reglas que se denomina en términos de producto Prometeo, que es la solución de Daedalus, la compañía que lo desarrolla, que ha sido notoriamente eficaz en más de 20 instalaciones en Italia. Visto entonces esa presentación y los tres niveles, arrancamos rápidamente con la primera cuestión, que tiene que ver con la adecuación prescriptiva. En primer lugar, la adecuación se define como algo que no es absoluto, o sea, no es un concepto que sea absoluto y que uno puede referirse a él como tal, sino que es relativo a un consenso profesional o a un conocimiento aceptado, y como tal es dinámico y va cambiando con el conocimiento. Es decir, una prescripción puede ser más o menos adecuado según quién lo dice de alguna manera o cómo lo soportan en términos de la evidencia. Un examen de laboratorio, porque el foco lo vamos a poner en laboratorio, es adecuado para responder a las necesidades del paciente si ese examen es eficaz, es dirigido, es apropiado en sentido cuantitativo y es útil. Entonces, siempre lo vamos a considerar para la prescripción que hacemos para el paciente. Sabemos que el avance tecnológico, el acceso descentralizado al sistema van favoreciendo la prescripción de exámenes que desde alguna perspectiva pueden evitarse. Así que hasta acá la adecuación. Vayamos ahora al otro componente conceptual, las categorías de sistemas que forman parte de las herramientas, y las estrategias que se pueden utilizar para gestionar la adecuación de esas pruebas. Por un lado,
hice una introducción, o mencioné al principio, que tenía que ver con los sistemas de soporte de decisión clínica. Son un tipo de herramientas que tienen el propósito de asistir al médico en su puesto de trabajo. Los hay de dos tipos principales, entre ellos los que son basados en conocimiento o los no basados en conocimiento. Digamos que básicamente, o en forma, para simplificar, los basados en conocimiento se estructuran en tres componentes, esto es básicamente conceptual, se componen de una base de conocimiento que forma parte del conocimiento aceptado o explícito o el consenso médico, que se transforman en reglas dentro de la aplicación, un motor inferencial, es decir, un motor que aplica lógicas del tipo sí, entonces tal cosa, y un mensaje final que compone o estructura un resultado de haber hecho esa inferencia. Entonces, digamos, se transfiere conocimiento en forma de reglas a un motor que las aplica a una base de datos y transmite un resultado para tomar alguna acción. Entre los pros, digamos, de este tipo de sistemas basados en conocimiento están, dentro de la comunidad médica es muy importante, digamos, que haya consenso con las reglas que se aplican y que sea posible rendir cuenta o ser accountable, en el sentido americano o inglés. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos de dónde vino esa intervención. El otro tipo de sistemas son los no basados en conocimiento, hoy mucho más difundidos, los motores de reglas quizás pertenecen a una generación anterior, hoy se suele hablar mucho más, o está, no diría de moda, pero pongámosle, utilizan una forma de inteligencia artificial llamada Machine Learning, y son sistemas que a través de patrones de datos van aprendiendo a reconocer algo, y eso se vuelca en un algoritmo, o lo que fuera. Entonces, si bien esos sistemas tienen muchas ventajas, como digamos, el costo o la automatización de las configuraciones, por ejemplo, en la comunidad médica se suele, digamos, hay publicaciones al respecto de que hay menos permeabilidad para adoptar, porque muchas veces no se pueden explicar bien o rendir cuentas las conclusiones o las decisiones que el sistema toma, a diferencia de lo que ocurre con los sistemas basados en conocimiento. Entonces, dentro de las estrategias diferenciamos las que usan herramientas o tecnología, o otras estrategias más conocidas, como el entrenamiento médico. Me refiero a estrategias, aquellas que utilizamos para gestionar el gasto médico. Entonces, el entrenamiento o el uso de incentivos o penalidades económicas, o las intervenciones administrativas, eso es bastante usual, digamos. En nuestra comunidad es habitual que un financiador intervenga administrativamente a través de un tope o a través de una autorización, o incluso a través del recorte de una práctica que se considera inadecuada. Eso ya ocurre en la Argentina, ocurre en todo el mundo, pero si bien el término no está muy difundido, sí ocurre en términos de intervención administrativa. Y también tenemos el nivel de las agencias de evaluación de tecnología, que está, digamos, en una agenda un poco pendiente en la Argentina. Entonces, hasta acá introduje la idea o el propósito, el concepto de adecuación y las herramientas o estrategias que utilizamos. Llegamos un poquito a un nivel todavía más concreto. Entonces, si bajamos un poquito más, el gasto es algo muy amplio, el gasto médico es algo muy difícil de enfrentar, es una problemática cada vez más compleja, pero al mismo tiempo más acuciante, así que nosotros buscamos enfocarnos en un problema puntual y en un ámbito puntual. No es lo mismo controlar todas las prescripciones o todos los estudios que los estudios o las prescripciones de laboratorio. Así que el laboratorio se presenta como una oportunidad para esta mejora. En primer lugar, está bastante escrito en la literatura porque digamos, el laboratorio participa del 70 al 80% de las decisiones médicas, es decir, dicho de otra manera, cada paciente de los pacientes que concurren a una evaluación médica, el 70 o 80% va a pasar por el laboratorio. Además, digamos, se ha venido acumulando mucha literatura al respecto del tema de la adecuación,
en los últimos 20 años se acumuló mucha evidencia respecto de la falta de adecuación o pertinencia de la prescripción. Digamos, estos son sinónimos que uno puede utilizar para meter este concepto que no está muy difundido. Y se observa que es entre el 30 y el 50% del total. Si bien hay dispersión en esa evidencia, dependiendo del test o de la región o del tipo de institución. Entonces, hasta el 30 o el 50% de toda la prescripción puede ser inadecuada o puede mejorarse. También podemos ver estrategias a nivel global o la preocupación o el esfuerzo que se dedica en este tema en algunas organizaciones conocidas, algunas más, algunas menos, como el Colegio Americano de Patólogos. Tiene un programa específico para que sus médicos, allá digamos, no está separada la bioquímica de la medicina, pero los patólogos forman parte de programas o pueden atender programas que tienen que ver con mejorar la prescripción de pruebas de laboratorio. Canadá tiene un programa, no es un programa público, pero está vinculado a todas las sociedades, y hay una organización que difunde guías que sobre todo están orientadas para disuadir o para comunicar mejor la inadecuación de ciertas prácticas. Y esto apunta al público médico y al público paciente también para informarlos más. Finalmente está marcado también de nuevo en azul porque forma parte, se puede encontrar en la literatura que los sistemas de soporte de decisión, que es la categoría de este tipo de sistemas como los motores de regla, se han mostrado eficaces. Yo pongo algunas citas ahí, al final de la charla dejo una placa, o me pueden consultar después, con algunas citas y algo de referencias para profundizar un poquito más. Porque es cierto que es meterse en una problemática que no es fácil en algún sentido de legitimar, ¿no? O de consensuar. Finalmente entonces llegamos, o no finalmente, pero en esta instancia llegamos entonces al punto, digamos, a lo más concreto, a lo más terrenal, que es efectivamente la solución que Daedalus trae para trabajar esta problemática. El producto, como decíamos al principio, se llama Prometeo. En Italia se conoce como Prometeo Appropriatezza, de adecuado o de apropiado. Digamos, para entrar ya en el producto, Prometeo es un sistema experto, así se llaman estos módulos, que está basado en un motor de reglas, o sea, es básicamente un motor de reglas. Estas reglas son configurables por el usuario, y el sistema interviene durante la prescripción de exámenes de laboratorio. Por eso hablamos de un sistema de soporte de decisión. Ahora, ¿cuál es la propuesta de valor de Prometeo? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen? En primer lugar, adecuar la prescripción para bajar el gasto médico, pero siempre basado en evidencia. O sea, esto no está marcado en negrita porque me parece que es la clave. El hecho de utilizar reglas en un motor, y esas reglas derivan de conocimiento médico aceptado, hace que finalmente los resultados se obtengan partiendo de la evidencia. Entonces, se adecúa la prescripción de modo controlado. Otro valor muy importante, relacionado por supuesto, pero visto de otra manera, es que esas mejoras económicas son sustentables. Son sustentables porque una vez que se cablean, digamos, dentro de un sistema, forman parte de un estándar de operación y ya no depende de las personas, digamos. Cada vez que se hace una prescripción, el sistema, si está activo, entonces se pregunta en base a las reglas que están programadas sobre esa adecuación. Y ya no dependen de la formación, la cultura, la proveniencia de un médico que va a prescribir, de un médico o de un cuerpo médico. De esta manera también, digamos, parte de la propuesta es que termina afectando los hábitos prescriptivos en forma rápida, eso es importante, y es estable. De nuevo por lo mismo, ¿no? Al formar parte de la operación en el sistema, se vuelve estable y además se hace más rápido. Lo de rápido es un poco relativo porque a la hora de implementar este módulo, es importante hacerlo de manera gradual y planificado, así que cada institución puede tomarse sus tiempos. Después vamos a ver algunas funcionalidades que favorecen una configuración progresiva. Es importante porque, en parte lo hemos dicho, pero vale la pena recalcarlo,
se transfiere conocimiento que está establecido a reglas programables. Esa es parte de la oferta de valor. Permite seguir la implementación en forma continua con reportes de auditoría. Eso es una funcionalidad muy potente para lograr una mejor experiencia en la implementación. Y finalmente, algo un poco más blando, enriquece el intercambio profesional entre los servicios médicos porque los convoca a trabajar en el desarrollo de esas reglas, que hay que escribirlas, y hay que consensuarlas, y hay que establecerlas y probarlas. Así que tiende a unir un poquito esos hilos que a veces puede haber en distintas instituciones y la separación que a veces hay entre los servicios. Entonces ya vimos un poquito los beneficios, pasamos acá a ver un poquito de la evidencia que hay detrás en instalaciones. Prometeo ya tiene una carrera, especialmente en Europa. Dédalus es una compañía de origen europeo, así que su experiencia o sus registros están mayormente ahí. Así que dentro de lo que es la evidencia, tenemos más de 20 instalaciones en Italia, son diferentes entre sí, y en general, en promedio, esto está publicado también, ya sea con nuestra aplicación o sin ella, y en otros ámbitos, incluso en Canadá. Canadá es bastante activo en este tema. Se logra reducir en promedio hasta el 16%, no hasta, sino en promedio el 16% del gasto por adecuación, sin afectar la calidad de atención o la seguridad o el outcome. El 16% del gasto del total del laboratorio en términos de insumos es mucho. Otra de lo que se ve con Prometeo es que hay una buena adopción institucional, por esto que decimos, se trata de un motor basado en conocimiento y reglas que surgen de un consenso, y hay reconocimiento posterior, incluso hay algunos estudios que se han hecho con una metodología de encuestas, que ahora no recuerdo, pero está publicado, donde los médicos dan un buen feedback al respecto de cómo evalúan la intervención de Prometeo. La implementación se puede hacer gradual, en forma consensuada, insisto con eso, y la auditoría y los datos acumulados siempre mejoran la experiencia. Finalmente, un poco más al respecto, es que permite aplicar conocimiento en forma homogénea en una población o en una región. Esto es importante cuando se trata ya sea de un municipio, una provincia, supongamos, no sé, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que quiere estandarizar la forma en que se prescribe, justamente para controlar el gasto o para estandarizarla. Entonces esto o para introducir alguna novedad, entonces esto va permitiendo a esa región, a un grupo económico que puede operar con distintas instituciones o filiales, aplicar este conocimiento de forma homogénea y estándar en toda su actividad. Yendo más detalles sobre el producto, ya vimos los beneficios, pasamos entonces a ver un poquito cómo está diseñado. Esto es muy por encima, no vengo a dar detalles de la tecnología, soy bioquímico. Prometeo se integra, es un motor que se integra entre el sistema de ingreso de órdenes, de ingreso donde se prescribe, que en una institución hospitalaria puede ser un módulo que forma parte del sistema de historia clínica, o puede ser el mismo LIS, pero se integra entre el sistema de ingreso de órdenes y el LIS. El motor utiliza un estándar bastante conocido para quienes están en tema, que es un motor que se denomina JSR94 y es un motor Java. Lo que tiene de ventajoso es un motor conocido, pero que además es externo a la suite. Entonces esto permite independizarse cuando se quieren hacer cambios en el LIS o en el sistema de historia clínica. ¿Cómo funciona Prometeo de manera resumida? Lo vamos a ver un poquito más en los esquemas que están adelante. Prometeo aplica las reglas a las pruebas que se solicitan, las pruebas que están configuradas, a las que se solicitan desde el order entry, consultando a la base de datos del LIS los datos de los pacientes, y los aparea. El resultado de esa proposición lógica es comunicado al order entry. Vamos a ver también algunos de esos mensajes. Esa intervención de Prometeo puede configurarse en tres modos. Permite configurar las reglas, los motivos y los mensajes. Las reglas es el conocimiento, los motivos tienen que ver con la justificación, que a veces, y dependiendo del modo en que se configura, el médico tiene que expresar un motivo para proseguir con una prescripción, y los mensajes que recibe quien prescribe.
por ahí todavía si no fui del todo claro, fue un poquito rápido, ahora lo vamos a repasar en un esquema. Esto es algo importante, como si bien Prometeo nace de nuestra suite DNLab, que es el producto de nuestro LIS, es independiente del sistema de Order Entry y del LIS. Algo que no mencioné arriba es que se integra, digamos, Prometeo se integra entre el Order Entry y el LIS mediante un web service y utiliza estándar HL7. Esto es lo que hace que después esa integración sea independiente de los sistemas. En un esquema de integración esto ayuda un poquito a clarificar. En el medio, por ponerlo de alguna manera, tenemos a Prometeo, que recibe las órdenes del sistema de ingreso, comprueba reglas, consulta el histórico en el sistema de laboratorio, que puede ser DNLab u otros sistemas, hace una consulta a los datos diarios e históricos de los pacientes, aparea esos datos y devuelve un resultado luego de aplicar las reglas. Un esquema sencillo, que puede complejizarse un poquito más en un flujo, cómo es el flujo de trabajo en la adecuación. Tenemos 5 minutos para ir cerrando, creo que estamos bien en tiempo. Entonces, ¿cómo arranca el sistema? Bueno, en un sistema de ingreso se prescribe una orden que se compila en el sistema le pregunta a través de esa interfase si está activo o no el motor de reglas. En el caso que está activo el motor de reglas, envía los datos a Prometeo. Prometeo recibe ese mensaje que le llega y guarda los datos en auditoría y hace un pareo de los datos, básicamente los datos demográficos, o sea, nombre, DNI, esto es un punto importante, es importante el registro de los datos y de la base de datos, la calidad de esa base de datos, pero esto es un problema recurrente en cualquier instalación. Entonces finalmente parea los datos entre los de la prescripción y los de las bases de datos del LIS donde están los resultados, evalúa las reglas y formatea una salida. Esa salida a través del web service es enviado entonces de nuevo al sistema de prescripción que la recibe y la muestra. Y esa salida, según cómo esté seteado el modo, puede tener un impacto en cambiar la orden o no cambiar la orden. Si no cambia la orden, se envía al LIS, y si cambia la orden, se vuelve a compilar y vuelve al circuito hasta que finalmente la envía. Entonces lo que puede ocurrir con ese flujo de trabajo es que finalmente alguna prescripción quede en el camino, que quiere decir que una prueba de un total de una orden de 8 prácticas sea inadecuada en el contexto de las reglas. Vamos a ver rápido los tipos de reglas, son de 2 tipos, o sea, estamos hablando de reglas que están vinculadas al conocimiento. Esas reglas pueden ser de 2 tipos, de acceso, gate entry, que se conocen, o de conocimiento. Las reglas de acceso, las más utilizadas o las que más impacto tienen que ver con la variabilidad biológica de cada prueba. Estamos hablando siempre de cada prueba, esas reglas se hacen para cada prueba. Entonces, lo que hace es verificar la existencia de exámenes previos. Y uno lo que configura es una ventana de tiempo. También verifica la congruencia con los datos demográficos, por ejemplo, sexo y edad, si le podemos hacer un PSA a una mujer, o una beta en algunos casos, y en esos casos debe reforzarse con un motivo. La incompatibilidad entre pruebas, si puede haber una prueba, no tendría que ir acompañada de otras. Y las restricciones, por eso llaman de acceso, para un servicio determinado, por ejemplo, que no es especialista y que no debería prescribir tal prueba. Por otro lado, tenemos el capítulo o el tipo de reglas de conocimiento, las knowledge rules, que tienen más que ver con el diagnóstico y verifican la adecuación de la pregunta diagnóstica. Suele, por ejemplo, utilizarse el ejemplo de los marcadores tumorales, si se utilizan en screening o en diagnóstico, o en tratamiento, o en seguimiento. Entonces vimos las reglas de acceso y las reglas de conocimiento. Quiero que les quede presente una que es muy usada, que es la regla de invariancia o de variabilidad biológica, que sería la contrapartida, la incompatibilidad. Esas son en general las más usadas. Algunos ejemplos, está muy documentado, o está documentado la variabilidad biológica de muchas pruebas, entonces uno lo que tiene que hacer al configurar el motor es ir transfiriendo ese conocimiento aceptado en reglas. Por ejemplo, yo puedo decir que no voy a aceptar un estudio de KPTT antes de las 24 horas. Digamos, el tipo de reglas que más impacta en mejorar la adecuación
son las pruebas de invariancia o de variabilidad biológica, en general. Hay un ejemplo muy utilizado porque es una prueba que tiene impacto importante y que justamente va con el uso de esa prueba, que es la hemoglobina glicosilada. Se sabe que la hemoglobina viene a ser como un promedio de la glucosa en el tiempo, que tiene sentido hacerlo cada 90 días. Entonces lo que el sistema hace es verificar si esa prueba se está pidiendo antes de los 90 días, entonces ahí interviene de alguna manera. Lo mismo pasa con TSH, lo hemos visto hoy en alguna de las presentaciones de autoverificación. TSH es un ejemplo clásico de exclusión, porque en algunos casos, si yo receto TSH, aunque no es para todos los diagnósticos de enfermedad tiroidea, en la mayoría de los casos no debería estar prescribiendo otros test. Entonces, Prometeo puede alertar sobre esa inadecuación. Y lo mismo pasa con el SEA, que no debería acompañarse de otros estudios. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, pero Prometeo permite configurar de manera casi infinita. Los modos me tengo que apurar porque faltan 5 minutos, igual por ahí tenemos pocas preguntas, o por lo menos dejamos menos tiempo. Los modos, esto es importante porque tiene que ver con la implementación. El modo puede ser silencioso, o sea, Prometeo detecta que hay una adecuación, pero no hace nada con quien prescribe, guarda los datos en auditoría. Puede ser disuasivo, si le comunica a quien prescribe y le exige, digamos, o le obliga a poner un motivo, que son precargados para continuar con esa práctica, o directamente, el modo impositivo, que Prometeo elimina esa práctica de la orden. Los tipos de mensajes se van customizando o se pueden configurar, entonces, cuando digamos, el sistema está seteado para avisar y justificar con un motivo, el médico puede seleccionar sobre un motivo. Finalmente, una funcionalidad muy utilizada o muy valorada es la posibilidad de hacer auditoría y reportes, ya sean informes detallados o en informes acumulados, ya sea por valor económico, por gravedad, por regla o por paciente. Algunas pantallas del sistema, estoy acelerando un poco porque no queda tiempo, los reportes que pueden obtenerse, y finalmente un resumen. Nosotros pasamos de lo más grande, el propósito o el contexto que tiene que ver con reducir gasto, el concepto y la categoría que tiene que ver con la adecuación y los sistemas de soporte, la estrategia que es utilizar una herramienta, hemos visto mucha evidencia al respecto, no entramos en la literatura, pero hay y está puesta en las referencias, la tecnología. Se trata de un motor de reglas, la oportunidad está en el gasto de laboratorio, los beneficios y el impacto está directo sobre el gasto del 16% y la evidencia son más de 20 instalaciones. Y las referencias que doy al final. Entonces, como conclusión y para terminar en los últimos 2 minutos, la literatura y los casos muestran que es posible adecuar la prescripción y lo ha demostrado en más de 20 instalaciones. Finalmente, pongo aquí algunas referencias. Hay mucha actividad en Italia y en Canadá, sobre todo. En Canadá es muy activo en este tema. Y finalmente, le doy las gracias por acompañarme o por predisponerse desde donde estén a esta charla, así que ha sido un gusto y agradezco también a los organizadores por haberme involucrado. Ahí está mi email y no sé si hay preguntas. Un par de preguntas ya se fueron contestando. Preguntaban por el nombre del motor, yo entendí que era JSR, ¿no? Del Java Engine. Esa es la tecnología. 94. Sí. No sé si se refiere al nombre que es Prometeo, que es el nombre comercial, o al motor que es el JSR 94. Claro, yo contesté que el Prometeo de Dedalus y que lo que vos mencionaste era el JSR 94. Exacto. Okay. Una pregunta mía, cuando mencionaste los 3 modos, el que le preguntás al solicitante, el que... En el caso de la tercera, que era imposición, no corresponde, no lo pido. ¿Le informás al solicitante o le informás al LIS que hubiese pedido? Queda en el reporte de auditoría. El solicitante sí lo sabe, y el LIS no le llega a la prescripción, pero sí queda en el reporte de auditoría para hacer el seguimiento. Y en el que sí autorizás y le preguntás, mandás la novedad al LIS junto con el pedido de por qué lo está pidiendo, como un... No, la novedad, digamos, el mensaje se ve desde el order entry, para ver, al LIS solamente le llega la prescripción como normalmente, digamos que los mensajes están del lado del order entry o del lado cuando se hacen los reportes. Te paso otra pregunta de José Luis Amigone. Con respecto a la gestión de cambio de los médicos, ¿cómo es la experiencia?
Bueno, depende de cada región, de cada institución. En general en Italia es buena, el acompañamiento es bueno, por eso yo hice un poco hincapié en la diferencia, por ejemplo, entre motores de regla que parten de conocimiento, que es el conocimiento de la propia comunidad, o digamos, un sistema de tipo de inteligencia artificial que parte de un aprendizaje computacional que es externo al conocimiento médico. Entonces, la adopción es mucho más permeable, porque el conocimiento en definitiva, es el médico el que participa de la configuración de las reglas. Y además siempre está la posibilidad de elegir los modos, el modo disuasivo que permite ya sea poner un motivo para seguir adelante, o el modo inactivo que simplemente registra la intervención pero no interviene. Entonces, la adopción, digamos, la recepción de los médicos o de la comunidad es buena en ese sentido porque participan del conocimiento y de la configuración de las reglas.